Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien. Bueno, vamos a esperar un poquito que se conecten el resto de los compañeros. Les voy a recomendar que tengan a la mano o para anotar o guardar información porque les va a servir mucho para resolver la prueba, así como les comenté por WhatsApp, para que tengan a la mano eso y puedan tomar nota. O grabar la clase, también la pueden grabar sin problema. Igualmente creo que la voy a subir al Classroom y allí va a quedar toda la información. Recuerden que esta semana ha sido para que presenten las pruebas de esta unidad y van a tener toda la información en el Classroom y cada una de las pruebas de esta semana. No sé cómo van con las otras pruebas de las asignaturas, cómo van, si las han presentado, cómo van con eso. Artis, Vicen, bienvenido Esner, Alexander. Buenas noches, profesora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿Cómo va con los trabajos pendientes? bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya. Bueno, en unos minutos comenzamos. Vamos a esperar si se conectan el resto de los compañeros. En sí la clase de hoy va a ser corta porque es un resumen de todo lo que es la unidad, pero vamos a ver como lo más importante. Entonces, es lo mismo, pero un poco más corto. Los términos más importantes para que lo tengan allí y puedan responder sin problemas la prueba. Estamos a punto de terminar el año escolar, ya queda muy poco tiempo, de verdad que queda bastante poquito y es bueno que traten de enviar las guías que tengan pendientes, no solamente en instrumental, sino también con las otras asignaturas. Solo eso. Les voy ya vamos a comenzar. Continuamos con el módulo 2, ¿verdad? Que es cuidando la vida propia y la vida ajena en el trabajo. Ese es el nombre de este módulo. Y nuevamente les voy a recordar las instrucciones de la clase para que la tengan pendiente. Recuerden que para tener una clase armónica deben seguir las siguientes instrucciones. Mantener los micrófonos apagados y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. No interrumpir de manera repentina cuando el profesor esté compartiendo la pantalla. Les sugiero estar atento y tomando notas. Esperar oportunamente el momento en el que el profesor lo indique para aclarar las dudas. Hoy, si tienen dudas, es muy importante que las comuniquen, porque de verdad va a ser bueno que no queden con ninguna duda. Les va a servir de mucho a ustedes. Los contenidos a desarrollar el día de hoy. Desarrollar hábitos para el autocuidado de los ambientes laborales y familiares. Manejar las medidas de seguridad y prevención de riesgos al interior de una empresa de acuerdo a la legislación sobre la higiene y la seguridad.
Contenidos, concepto de condición de trabajo y salud laboral, riesgos y daños derivados del trabajo, cultura y autocuidado de las acciones seguras e inseguras. ¿En qué? En el ámbito laboral. Es muy importante que tengan en cuenta las ventajas y desventajas de cuidar la condición de trabajo, o sea, la condición en que ustedes se encuentran actualmente en su trabajo, conociendo siempre los estatutos o las leyes que rigen este tipo de situaciones, tanto económicas, legales como morales. Vamos a ver cuáles son las ventajas de cuidar estas condiciones. Es beneficioso para ustedes mismos, que en cualquier tipo de trabajo que se encuentren, va a ser beneficioso que conozcan estas medidas. Las medidas económicas, ya sean las malas condiciones, implican un mayor gasto por el pago de tratamientos médicos, seguros y etcétera. Si ustedes tienen una mala situación económica, o sea, van a tener situaciones de tanto como de gastos de arriendo, gastos no sé, de vestimenta, de alimentación, todos tratamientos médicos. Obviamente que no es beneficioso tener una mala condición de trabajo porque no va a cubrir como que esa situación económica en la que ustedes están. Por eso es que es importante cuidar el trabajo, cuidar el lugar donde ustedes están ejerciendo sus labores o sus oficios para que así puedan cubrir sus necesidades básicas. En condiciones legales, las ventajas como condiciones legales, las condiciones mínimas están tipificadas en el derecho civil y el derecho penal. O sea, es como un derecho que cada persona tiene a ejercer su trabajo y a poder ejercer, como, bueno, muy bien, como lo dice, ejercer para poder mantenerse. Entonces, es como una ley. Morales. Ningún trabajador debería estar en riesgo por desarrollar una actividad laboral que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Siempre que usted esté en un lugar de trabajo, debe cumplir con su beneficio o sea, siendo beneficiado sin exponerse a riesgos mayores, sin exponerse a algo que vaya a perjudicar su salud o su integridad física. Es por eso que esta asignatura se basa más que todo en indicarles a ustedes que conozcan estas medidas, que conozcan el código de trabajo, que conozcan las condiciones de trabajo a las que se deben, o sea, como a las que se deben someter, siempre beneficiándose ustedes mismos, o sea, siempre cumpliendo con lo que es la ley, con los estatutos legales, que no sea un trabajo inmoral, que no les hagan hacer cosas que no corresponden con lo que está establecido en la ley, sino todo dentro del derecho legal de trabajo. Vamos a hablar también acerca de lo que es la salud laboral. Se preocupa por la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en las actividades que se realizan como parte de él, como en las consecuencias que tienen dichas actividades en los planos físico, mental y social del trabajador. Los esfuerzos de salud laboral deben centrarse en la prevención, adoptando las medidas necesarias para que el trabajo no cause ningún daño. Siempre en un trabajo también existe, o sea, según lo que es el CEREMI también, que se les inculca que deben seguir la normativa de salud laboral para que ningún trabajador se vea afectado ejerciendo su oficio. Si ustedes están todo el día, por ejemplo, como les había hablado anteriormente, todo el día sentados en una computadora no es recomendable. O sea, deben tener primeramente una silla que sea ergonómica, que se ajuste, que no les vaya a causar un daño, un dolor de espalda, una mala posición, porque eso les va a traer un deterioro de su salud. Más adelante pueden tener problemas. Por eso, igualmente, si van a ejercer un trabajo de carga pesada, que tengan que levantar algún peso o algo que sea repetitivo todo el día ejerciendo el mismo peso, deben tener como que una ¿cómo lo diría? Una actividad que se haga acorde, o sea, una posición acorde. Si se van a agachar, que sea como se debe, no hacerlo de forma brusca, porque eso causaría un daño. Si van a cargar algo, utilizar el cinturón de seguridad que les envían, las fajas
para el peso, o sea, siempre cuidar su condición. Y estar tanto ustedes pendientes como lo debe estar también las personas que están a cargo de su trabajo, o sea, sus jefes o sus supervisores. Estar pendiente de que en el área de trabajo se cumpla con las condiciones mínimas para que la persona no esté en riesgo, tanto también como si se trabaja con alimentación o en un restaurante o algo así también. Cuidarse ustedes y cuidar también a los comensales en caso de que trabajen en un restaurante, o sea, utilizar gorro para que la comida no tenga cabello, utilizar que todo esté limpio, que todo esté ordenado, que no tengan allí en el lugar de trabajo algo que le pueda caer a la comida, que pueda hacer perjudicar la vida de una de las personas que la pueda comer, o también cuidar que el ambiente de la cocina, en caso de que sea una cocina, esté limpio, que el piso no esté mojado, que si van a trabajar con fuego, controlar lo que sea en un área que no tengan cerca, por ejemplo, el gas. Ese tipo de situaciones, todo eso se debe cuidar para no comprometer la vida ni de ustedes ni de sus compañeros. Ok, hablemos de algunos riesgos laborales. En el artículo 4.3 de la prevención de riesgos laborales dice que se consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades patológicas o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Estas son las que se consideran de riesgos laborales. Si se causó o se ocasionó dentro de su área de trabajo, es allí donde se considera que es derivado del trabajo. Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud, los accidentes de trabajo son los indicadores inmediatos y más evidentes en malas condiciones de trabajo. Y dada la seguridad, lucha contra los accidentes es siempre el primer paso a toda actividad preventiva. También vamos a tratar hoy lo que es la definición de accidente de trabajo. Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia de trabajo que ejecute por cuenta ajena. Se considera como un accidente de trabajo. Si usted está en su trabajo ejerciendo su actividad, o sea, la actividad a la cual le asignaron, y en consecuencia de ello le ocurre algo que perjudique su vida, se considera como que es un accidente de trabajo. Esta definición legal se refiere tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo como a las producidas en el trayecto habitual entre aquel que va al domicilio del trabajador. Por ejemplo, si ustedes, su horario de salida del trabajo es a las 6 y en el trayecto de regreso a su casa les ocurre algún accidente, también es considerado accidente de trabajo porque está incluido en el momento que, o sea, está como que en el traslado. Y eso también como que debería ser responsabilidad también del empleador, y el Código de Trabajo lo regula también, para que cuando ustedes estén en el trayecto, es por eso que hay algunas empresas que tienen su propio medio de transporte de trabajo, o sea, para los trabajadores los buscan en un lugar y los regresan en un lugar, luego en la tarde al salir los llevan o los acercan a los paraderos cercanos. ¿Por qué? Porque si a esas personas les ocurre algo durante ese trayecto, también viene siendo responsabilidad de la empresa y se considera accidente de trabajo, aunque no sea en el trabajo, esa persona está en camino, o sea, cuenta también como accidente. Tenemos por acá accidentes de trabajo. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos de representación, así como los ocurridos al ir y volver del lugar de trabajo que se ejercitan en funciones propias de dichos cargos. Los ocurridos con ocasión por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, que ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa, así como los ocurridos en los actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando uno y otros tengan conexión al trabajo. Cualquier situación que tenga conexión al trabajo y les ocurra un accidente, cuenta como un accidente de trabajo. Si ustedes voluntariamente decidieron hacer, como por ejemplo aquí está la imagen de un obrero que se cae de una escalera, si ustedes voluntariamente en su trabajo decidieron cambiar
algo, no sé, un cable o algo de la electricidad y necesitan subirse a una escalera, ¿verdad? Y en ese momento se caen, también cuenta como un accidente de trabajo. Que el empleador diga, no, pero es que yo no les asigné esa tarea, o sea, yo no les asigné esa tarea, ellos lo hicieron por voluntad propia o porque simplemente quisieron hacerlo. Eh, Igualmente, estaba en el área de trabajo, estaba haciendo una función que aunque no fue delegada, igualmente es un accidente de trabajo. Otra cosa que el empleador o el gerente o el jefe inmediato les ordene realizar una actividad dentro del área de trabajo y en esa actividad también tengan un inconveniente, un accidente, un desmayo, se caen X de situaciones, los atropella un auto, cosas así que puedan suceder en ese momento. Una máquina, quizás si trabajan con alguna maquinaria pesada o algo por el estilo, puedan tener como que un accidente con la máquina, incluso hay personas que tienen cortaduras y cosas así que le ocurren durante el trabajo y son consideradas accidentes de trabajo. Normalmente estos accidentes cuando son leves, así como que algo sencillo, una cortadura, no pasa nada, pero cuando el accidente pasa a mayor, o sea, un poco más perjudicial para la persona que le ocurre el accidente, puede ser, o sea, se considera accidente de trabajo, la empresa tiene que cubrir los daños y todo eso, pero para esto la empresa debe contar con un seguro para cada uno de los trabajadores. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran aportar, acotar? No sé, habría que cuidarse también de los accidentes laborales, así como también por parte de las leyes del trabajo protejan al trabajador, el trabajador también cuida tiene que cuidar también de su salud. Hay como alguna normativa también interna en las empresas, por lo menos en el trabajo, donde obligaba al trabajador a seguir ciertas normas de seguridad para que se cuidaran también ellos bastante por no sufrir los. Claro, muy bien. Por ejemplo, el tema de esta unidad es cuidando la vida propia y la ajena en el trabajo. Cuando ustedes hacen cualquier tipo de labor en su trabajo, no están pensando, o sea, siempre deben pensar que no es solamente ustedes los que puedan salir perjudicados, sino también sus compañeros. O sea, algo que yo haga que pueda perjudicar a mi compañero de trabajo es mi responsabilidad también. Por eso debo cuidar tanto mi vida como la de mis compañeros. Muchas gracias por la participación. Ok, continuamos con los diferentes tipos de accidentes. Tenemos los incidentes. En primer lugar, cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad o a los equipos, etc. Los incidentes materiales pueden transformarse en accidentes de trabajo o en un momento determinado. Son reveladores de riesgos, por ello es que son muy importantes conocerlos y analizarlos. Los incidentes, a pesar de que son daños mínimos, como lo decimos acá, o sea, es algo que simplemente ocurrió, por ejemplo, una mala conexión, algún equipo que le faltó a la máquina, algo así, son incidentes que se deben tomar en cuenta también, porque si no se corrigen al momento, pueden ocasionar luego un accidente mucho más grave. Este sería el número uno entre los diferentes tipos de accidentes, tenemos ese como incidente. Y es importante que lo escriban. Ok, o que lo tengan en su mente. También tenemos como tipos de accidentes los accidentes sin baja. Pinchazos, cortes, golpes, etcétera, que no tienen gran importancia, pero es que es preciso cuidar. Es aconsejable hacerse de las curas del servicio médico si existe, o en el botín de la empresa y registrarlos de algún modo. Si así se evoluciona la lesión, existe una constancia del hecho. O sea, si ustedes tienen una cortada, quizás ustedes la vean como algo mínimo, pero ha pasado que hay personas que les ocurre un golpe, se dan un golpe, por decir un golpe en la cabeza, no me pasó nada, estoy bien. Luego cuando pasan horas, incluso pueden tener hasta un derrame cerebral. Porque
Quizá al momento no ocasionó ningún daño, pero sí había un daño interno del cual como que no lo percibimos al momento. Es por ello que siempre se deben, así sean accidentes pequeños como un pinchazo, un corte, también se puede infectar una herida, o sea, ay, me corté, pero bueno, no pasa nada, me lo curé y listo, me fui. No, eso también te puede tener problemas, o sea, te puede traer problemas por muy mínimo que sea, ya que tú te lo puedes curar mal y luego se te infecta, o sea, te ocasiona un problema peor, te puede dar fiebre, dolores de cabeza y complicarse la situación. Por ello, cada uno de los accidentes, por muy bajos que sean, por muy sin importancia, se debe dejar un registro. En todas las empresas, la mayoría tienen, es más, es exigencia de que tengan un botiquín de salud, ¿verdad? Tienen su botiquín, allí deben tener que sea alcohol, curitas, deben tener agua oxigenada, algodón, ese tipo de cosas de primeros auxilios. Y también un libro de registro, como que, por ejemplo, Artis Pierce le ocurrió un accidente, Dios te guarde, en la mano y sufrió una cortadura. Eso se debe registrar, tal día a tal hora. Ah, ok, perfecto. Si ese accidente no evoluciona, no hay ningún problema, pero si luego llegara a evolucionar, él dejó su registro de que le ocurrió en el trabajo y cualquier cosa, cualquier seguro, cualquier pérdida, cualquier complicación, correría por cuenta del empleador. El número 3 Pues, tenemos, dígame. eso es entonces obligación de la empresa, de todas las empresas, tener ese botiquín y tener ese registro. Sí, deben tener ese registro y también no tanto la empresa, porque el empleador se lava las manos fácilmente si ustedes no hacen ese registro. O sea, ustedes también como empleadores, como son los primeros que deben, así sea algo mínimo, dejar la constancia de ello. Porque quizá la persona encargada, el jefe, no le va a importar y no le va a tomar tanta importancia, porque finalmente lo perjudicaría a ellos mismos. Por eso que ustedes, cuidándose su propia integridad, deben dejar constancia de cada uno de esos detalles. Y sí, cada empresa debe tener un libro de registro de ese tipo de incidentes. Ah, ok. Eh, Ahora vamos con el número 3. Los accidentes con baja. Son aquellos accidentes de trabajo o recaídas que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo al menos de un día, salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente previa baja médica. O sea, dependiendo de la situación del accidente, o sea, si fue un desmayo, si fue una caída con un golpe, o sea, le dan como que ese día libre para que descanse y bueno, perdieron como que ese día. Se le da como que el permiso. O sea, son accidentes un poquito más, como más serios que los que hablábamos anteriormente, que eran más sencillos. También tenemos accidentes graves, que son como que los que deben tener como más en cuenta porque son los más perjudiciales. Son aquellos que causan incapacidad permanente parcial, es decir, un accidente que tuvo la persona en su trabajo le ocasionó una licencia médica porque el accidente realmente fue grave y tiene una licencia médica de 15 días, por decir algo. Esos 15 días obviamente serán pagados porque una licencia y porque ya tiene la justificación de que el accidente le ocurrió en el trabajo. Esa es incapacidad permanente parcial. También existe la incapacidad permanente total cuando ya el accidente fue bastante grave, que la persona incluso puede haber perdido algún miembro de su cuerpo en el lugar de trabajo, por ejemplo, un dedo no es permanente total, pero sí perdió algo como que quizá algún sentido también. Bueno, puede ser algo que realmente lo perjudique. Y se le da incapacidad permanente total. Por ejemplo, he escuchado de casos de colegas, profesoras, de hecho conozco una que ella tenía artritis y ella perdió la movilidad de las manos y no podía, era de tanto escribir
en la pizarra, los dedos se le inflamaban, o sea, tenía bastantes problemas y a ella le dieron incapacidad permanente total. Ella ya no podía dar clases a pesar de que, o sea, de que ella estaba bien en todos los demás sentidos, pero no tenía la movilidad de las manos, eso le iba a perjudicar muchísimo más al escribir en la pizarra, se le dio incapacidad permanente total. Y bueno, la última situación que vemos acá en accidentes graves, hay accidentes que pueden ocasionar la muerte. Una caída de un lugar muy alto, que le puede pasar a un obrero, a un constructor, que esté en una parte alta y se pueda caer en el lugar de trabajo, y ese ya sería un accidente súper grave. Como resultado daría la muerte. En este caso también existe un código que tiene sus ajustes para, o sea, para los familiares, algún tipo de seguro que cubre la empresa, si tiene que pagar el funeral, eso. Hay varios puntos allí que se tratan para este tipo de accidentes graves. Ok, continuando con otro tema que vimos, quisiera nuevamente saber si alguno tiene algo que no sé, una duda, algo que quiera aportar hasta el momento. Yo tengo una anécdota. Sí, Un muchacho con el que yo trabajaba en una máquina y perdió un dedo. Entonces, la empresa siempre busca, como usted dice, como lavarse las manos y hacerse de la vista gorda de los accidentes. Y él perdió el dedo y ellos le aportaron una cantidad de dinero porque como era una incapacidad parcial, entonces le pagaron dinero para que se fuera de la empresa. Entonces la empresa siempre va a ir, tratar de hacer como librarse del accidente. Por eso es que uno también tiene que saber como las vías legales que te estoy comentando. claro, ellos buscaron, o sea, quizás a lo mejor con esa incapacidad que ella tenía, a pesar de que era parcial, a ellos no les convenía tenerlo allí, pero sin embargo el dinero que le ofrecieron quizás fue suficiente para que él no pusiera ningún tipo de reclamo, porque luego de tener un accidente también hay algunos artículos que lo protegen en caso de ese tipo de incapacidad para que no lo despidieran. De hecho, también conocí a un muchacho en la universidad que él tenía una incapacidad, él no podía hacer la actividad con la que había sido contratado y él estaba en la empresa como que haciendo nada, porque no podía realizar la actividad de acuerdo a un accidente que había tenido. Y en ese momento llegaron y le hicieron, o sea, lo querían despedir, porque no estaba haciendo nada, no estaba produciendo, pero había artículos de la ley que lo protegían porque el accidente de él fue ocasionado en su trabajo y no lo podían despedir. Y si le iban a despedir, tenían que llegar a un acuerdo con él y lo que le ofrecían no era suficiente, o sea, no estaba como de acuerdo con eso. Pero bueno, ya continuando con otro tema, vamos también, recuerden que hablamos también que uno de las situaciones que ocasiona el trabajo es el estrés. Hablamos del estrés laboral en una de los contenidos de esta unidad y quiero hoy recordarles cuáles eran algunos síntomas para que ustedes estén atentos a cuáles eran esos síntomas de estrés laboral. Y es importante también que lo tengan en cuenta. Es habitual que en este tipo de situaciones los sentimientos y emociones patológicos terminen superando y dominando a la persona y puedan desencadenar signos fisiológicos como sudoración, tensión muscular, molestias digestivas, dolores de cabeza, taquicardia, insomnio, preocupación constante que no se limite solamente al tiempo de trabajo, sino que también agotamiento y contracturas físicas. Todo esto lo puede ocasionar el estrés laboral. Quizá ustedes no están como que seguros de lo que están, o sea, como que no se dan cuenta de que están en presencia de una situación de estrés laboral hasta que ocurre. Entonces, ¿qué puede ser? Dolores de cabeza frecuentes que ustedes tengan, o quizás que llego a mi casa, pero en vez de estar pendiente de las cosas de mi familia, de mi casa, de descansar, estoy pendiente, ay, mañana tengo que hacer en el trabajo, no sé, arreglar algunas cosas, o mañana tengo que revisar las cajas, no sé, dependiendo del área de trabajo, estar pendiente
en su casa de lo que tengan que hacer al día siguiente. Entonces, esos son síntomas de que una persona pueda presentar un tipo de estrés laboral. Que tengan en cuenta cuáles son estos síntomas. Obviamente una persona que esté tranquila, relajada, llega a su trabajo feliz, no está pendiente de lo que tiene que hacer en su trabajo el día de mañana, no tiene ninguno de estos síntomas, es una persona saludable que se siente bien con su trabajo. También tenemos algunos factores para reducir el estrés laboral, que lo vimos también, pero hoy es como un repaso, así que recuerden, ríe, juega cada vez que puedas, ejercítate frecuentemente, establece horarios saludables, mantén comunicación con los familiares y amigos, busca ayuda siempre que la necesites, si necesitan algo, pidan ayuda, haz pausas activas que te relajen, si están en su trabajo y se sienten que, ay, no puedo más, descansen un momento y luego continúen, no pasa nada. Aliméntate saludablemente en todo momento y exige una carga de trabajo razonable. Que su trabajo no les pida más de lo que ustedes puedan dar, porque finalmente les puede ocasionar un estrés laboral. O sea, procuren estar en un ambiente de trabajo donde ustedes se sientan bien. No se sientan bien, puedan estar tranquilos y no les pueda ocasionar ninguna de estas molestias. También tenemos algunos factores de riesgo en el trabajo. Esto es también importante que se lo graben, que son los riesgos mecánicos, químicos, eléctricos. Si están, ustedes en su lugar de trabajo pueden estar en presencia de alguno de estos riesgos. Son riesgos mecánicos, químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, públicos, psicosociales, ambientales y ergonómicos. Ya les había hablado del ergonómico, que puede ser de la posición en la que están, una mala silla, les puede ocasionar ese problema. Ambientales, puede ser que estén en un lugar cerca de mucha contaminación, un lugar sucio, eso les puede afectar también. Psicosociales, donde te den muchísimo trabajo que cause problemas en tu bienestar mental y en tu tranquilidad. Cuando están en presencia de riesgos públicos, es más que todas las personas que trabajan en la calle, que están bajo el sol, que están corriendo de un lado a otro, tomando micros, tomando taxis, entregando volantes, o ese tipo de actividades que pueden, pueden tener un accidente en la calle. Esos serían riesgos públicos. Riesgos químicos, dependiendo si trabajan en un laboratorio, riesgos eléctricos de cualquier situación en el ambiente de trabajo, y bueno, mecánicos si trabajan con maquinaria, o sea, como les había explicado antes, con maquinarias pesadas o algo así que puedan tener algún tipo de estar en presencia de algún tipo de riesgo mecánico. Ya para finalizar, bueno, ya casi para finalizar nos queda lo que es el Código de Trabajo, que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regulan por este código. Por sus leyes complementarias, estas normas no aplican, sin embargo, los funcionarios de la Administración del Estado centraliza y descentraliza el Congreso Nacional y el Poder Judicial, y los trabajadores de las empresas e instituciones del Estado, aquellas que tengan aportes, participación o representación, siempre que han dichos funcionarios o trabajadores que se encuentran sometidos por la ley o un estatuto. O sea, son las que se rigen por el Código de Trabajo. Deben tener en cuenta cuáles son estas. Mutualidades, también lo hablamos las semanas anteriores, que son corporaciones de derechos privados sin ánimos de lucro que administran el seguro social contra riesgos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales respecto a los trabajadores de las empresas adheridas a ellas. Para ello deben disponer de servicios médicos adecuados propios o en común con otra mutualidad y realizar actividades permanentes de prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Para su autorización deben cumplir con las exigencias estipuladas en la ley número 16744. Ya saben cuáles son las mutualidades, ¿verdad? Que hay mutualidades de seguridad, mutualidades de construcción, dependiendo del área en que trabajo, existe una mutualidad que los va a apoyar para enfrentar los accidentes o enfermedades laborales. El SEREMI, que es la Secretaría Regional del Ministerio de Salud, que tiene la condición de representante del Ministerio de Salud en la región y además es colaborador directo del intendente gobierno interior de cada una de las 15 regiones que conforman el territorio nacional, estando subordinado
el mismo y todo relativo a la elaboración y ejecución y coordinación de las políticas. O sea, ya ustedes saben que el CEREMI se encarga de este tipo de proyectos de salud, de cuidar el bienestar de cada uno de los trabajadores. Es como que ese ente que se encarga de ello. Tenemos el Ministerio de Salud Ocupacional, que es el encargado de fijar y formular las políticas de salud en el país. Como parte de su estructura se encuentra en el Instituto de Salud Pública de Chile, dentro del cual se ubica el Departamento de Salud Ocupacional. Este departamento también es parecido a lo que es su función con el CEREMI. Y tenemos la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un servicio público descentralizado vigilado por el Presidente de la República a través del Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Entre los roles de dirección de trabajo están el de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, prevencionales y de higiene y de seguridad en el trabajo. Y también de efectuar acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos de trabajo. En la Dirección del Trabajo y Seguridad de Salud es bastante importante porque se encarga de casi que todo este tipo de prevención de riesgos, de la seguridad y de los accidentes. Instituto de Seguridad Laboral, servicio público que impulsa la promoción del fomento del derecho y seguridad y salud laboral mediante propuestas técnicas para el diseño y aplicación de políticas públicas en materia de seguridad y salud laboral. Además, administra el seguro social contra regiones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el marco de la Ley 16744. Aquí les quería comentar que recuerden que son muy parecidos estos organismos, ¿verdad? Y, cada uno es muy parecido con el otro porque su función es prácticamente la misma. Así que por favor no se vayan a confundir. O sea, con las siglas ISP van a tener ISL, el Ministerio de Salud van a tener esas siglas, así que por favor lean bien lo que se les está planteando para que puedan saber cuál es la respuesta, o sea, de cuál se está hablando para que no se confundan. Y bueno, eso sería. Entonces, este que nos falta por mencionar, que es el Instituto de Salud Pública, que es dependiente del Ministerio de Salud, realiza labores en diversas áreas de salud a través del Departamento de Salud Ocupacional. Cumple con la función de laboratorio nacional y de referencia en la materia de salud e higiene en el lugar de trabajo, fijando los métodos de análisis, procedimientos de muestreo y técnicas de medición de los riesgos laborales, realizando formación y apoyo a la generación de normas, asesoría e investigación de la salud ocupacional. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y si tienen alguna duda o algo que quieran comentar, este es el momento para hacerlo, ya para finalizar la clase de inserción. Y en 5 minutos ya deben conectarse para la clase de TICS. Voy a hacer voy a darle 5 minutos más. A las 8:05 se conectan para la clase de TICS, que va a ser un poco más corta, para que no se les haga tan seguido. Comenzamos a las 8:05. Los espero, muchas gracias por su participación y nos vemos en un ratito. Chao. Chao.